Dios nos dice qué son estas lámparas. La manifestación de su esencia en medio de ellas. Y nos dice Dios que cuando Juan se da la vuelta para ver los 7 candelabros, la palabra del Señor nos dice que Juan dice, y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante a un hijo de hombre. Juan vio en medio de los 7 candelabros que Dios envió a Aarón a poner en su casa y en su altar. Juan vio, nos dice la palabra del Señor, la imagen semejante a un hijo de hombre paseándose entre las lámparas. Recordemos que Dios nos está hablando de aquella casa que le entregó al sumo sacerdote. Entre medio de estos candelabros que están llamados a estar en esta casa, en este altar, la presencia del Señor se mueve. Dios nos dice más adelante que Juan ve que este hijo de hombre vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. Voy a hacer un alto. Cuando Dios nos habla de Juan, de Zacarías, de Moisés, de Aarón, cuando Dios nos habla de alguno de los personajes, de algunos de los hombres que trabajaron para Él, Dios nos está hablando de la esencia de estos, del espíritu de ellos. Dios nos está hablando de aquellos seres humanos donde Él depositó este espíritu. Dios nos está hablando de personas reales, personas que viven, donde el espíritu de la palabra del Señor se mueve, se manifiesta, trabaja, donde el espíritu de la palabra del Señor trabaja conforme a como ella está escrita. De Génesis hasta Apocalipsis, la palabra del Señor es vida, es poder, está viva. Ella vive en el corazón del hombre, según el corazón del hombre, según la asignación que Dios le da al hombre, según el llamado que Dios le da al hombre. Recordemos que Satanás también se mueve en la vida del hombre cuando éste se aleja del Señor. Cuando los ministerios que Dios llama a trabajar en su obra se alejan de Dios, Satanás toma estas vidas, estos corazones, y según el deseo del corazón del hombre, él se mueve en estas vidas. Juan nos dice, el Señor ve, él vio, luego de que se da la vuelta para ver quién le hablaba. En medio de esta visión, él ve, nos dice la palabra, 7 candelabros, y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante a un hijo de hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego.
Los pies eran como bronce pulido, refinado en el horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. De esta manera es que suena la voz de Dios, la voz del Hijo del Hombre. Cuando Dios le habla al hombre audible. Cuando Dios le habla al hombre audible, su voz truena de esta manera, como potentes olas del mar. La voz de Dios hace un eco. Se escucha profundamente. De esta misma manera en el espíritu del hombre. Recordemos que Dios desde un ámbito espiritual le habla al hombre a lo espiritual. Por esto, cuando algún ser humano tiene una visión de estas en las cuales Dios le muestra y le revela una visión en la cual cuando este ser humano la está teniendo hay otras personas a su alrededor. Y la única persona que escucha, que siente, que ve, es la persona que está recibiendo esta visión. Es la persona que está escuchando la voz de Dios. Es porque Dios le habla a su espíritu. Dios lleva el espíritu de este ser humano a un ámbito espiritual. Este ser humano está en medio de personas. Escucha la voz de Dios. Él, esta persona, pero nadie más la oye. Es porque Dios lo lleva. Dios lleva su espíritu a un ámbito espiritual. Él puede ver quiénes están con él humanamente, pero también puede sentir espiritualmente las voces. Puede sentir cuando Dios le habla, dependiendo lo que Dios quiera decirle o lo que Dios le quiera mostrar al hombre. Este puede preguntar luego de este impacto espiritual: ¿escucharon o vieron esto? Y un 100% los que están a su alrededor le van a decir que no. Porque la visión fue para este ser humano. Esto fue lo que le sucedió a Juan. La palabra no nos muestra, no nos revela que había alguien a su alrededor. Pero Dios es claro cuando nos muestra claramente la visión en la cual Juan operó. En el momento que él puede ver las 7 lámparas, los 7 candelabros. Y cuando él puede ver este hijo de hombre, podemos ver que él puede, Juan puede hablar de la voz del Hijo del Hombre. Fue porque él sintió. Él vivió espiritualmente esta experiencia. La palabra del Señor nos dice que él aún vio sus ojos como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno. Y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo que salía de su boca. Voy a hacer otro alto. Cuando la palabra del Señor nos dice que Juan ve que este hijo de hombre tiene 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo que salía de su boca.
claramente Dios nos está manifestando y Dios nos está revelando al sacerdote que él puso sobre su casa.